Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos y hermanas del grupo de intercesión. Quiero compartir en este momento la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué gran promesa tenemos nosotros como intercesores, cuando oramos, cuando clamamos al Señor. Ahora, muchas veces las personas se preguntan, ¿qué es orar? Orar, como todos ya la tenemos en claro, es hablar con Dios. Es la única forma que tenemos de comunicarnos con Dios. Dios tiene muchas formas de comunicarse con sus criaturas, con el ser humano, a través de la creación, a través de la palabra, a través de las circunstancias. Pero nosotros, la forma en que tenemos de comunicarnos con Dios es a través de la oración, es a través de ese diálogo. Ahora muchas veces malinterpretamos la oración creyendo que solamente nosotros tenemos que hablarle a Dios y Dios tiene que estar allí paradito escuchándonos. No, en la oración debe ser un diálogo. Donde yo hablo, Dios me escucha, pero también donde Dios me va a hablar y yo debo aprender a escuchar al Señor. Es la forma más hermosa de comunicarse entre el Padre y sus hijos, entre los hijos y el Padre. Ahora, en la oración, nunca puedo manipular la mano de Dios, no puedo torcer el brazo, no puedo torcer su propósito o su voluntad. Yo tengo que entender que cuando voy a orar e interceder por las necesidades, por las personas, por las naciones, por la obra misionera, tengo que saber que todo debe estar dentro del plan y el propósito del Señor para nosotros y que todo tiene un tiempo. En la oración nosotros podemos lograr de avanzar y ganar grandes batallas. Un predicador decía, lo que tú no ganas hablando, tú ganas orando. Y eso debemos de entender, que muchas veces debemos de aprender a callar y doblar más nuestras rodillas, orar, tener más intimidad con el Señor, porque a través de ellas vamos a ganar la victoria. Y si aprendiéramos esa razón, muchas heridas menos llevaríamos o muchas marcas menos llevaríamos nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, nosotros en primer lugar buscamos el favor del Señor, reconociendo nuestro estado, que somos miserables, que no podemos, sino que todo viene y proviene del Señor, que simplemente nosotros somos el intermediario, el que va a su presencia a clamar por la necesidad de alguna persona necesitada, pero que Él es el soberano y que Él tiene el control de todo. No puedo manipularlo, pero sí tengo la necesidad de entender y reconocer mi estado delante del Señor. Y eso podemos ver en la oración del publicano y de allí en el templo. No atrevía a levantar su cabeza, sino decir, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Ten misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer. Tengo que saber que la oración debe ser sabia y coherente. Puedo usar muchas palabras, pero ¿de qué me sirve? Si delante del Señor, el Señor quiere que vayamos con un corazón humillado y sincero. Ser sensibles, sencillos, no precisamos mucho para ir a la presencia del Señor, pero muchas veces hacemos largas oraciones usando tantas palabras, que el Señor no necesita, el Señor entiende a sus hijos. Entonces, ser sencillos, pero sinceros delante del Señor. En una oportunidad estaban dos niños, querían ir a jugar y su mamá, viuda, estaba enferma de cama con terribles dolores de cabeza. Entonces el mayorcito le dice, no podemos salir a jugar, tenemos que cuidar a mamá. Nosotros somos todo lo que tiene mamá. Mamá no tiene quien por ella. Así que no podemos ir a jugar.
Pero el más pequeño dice, sí, pero yo quiero ir a jugar, vamos. No, tenemos que cuidar a mamá. Entonces el más pequeño le dice, ¿y por qué no oramos por mamá? Se arrodillaron al lado de la cama y el pequeño colocó sus manos sobre su mamá, le impuso las manos y le dijo, Dios, mira a mi mamá, mira la cabeza de mi mamá. Te pido que tú le quites esa cabeza enferma que le duele y le des una cabeza nueva y sana a mi mamá. Dale una cabeza sana. Amén. Y le mira a su hermanito y le dice, bueno, vamos a jugar. A eso mamá se sonreía y el mayor le dice, no, tenemos que cuidar a mamá. Y entonces el menor le dice, no, porque si ya le pedimos a Dios que le quitara la cabeza que le duele a mamá y le dé una cabeza nueva, Dios ya nos escuchó y ya le dio una cabeza nueva a mi mamá, entonces podemos ir a jugar. Se sienta la mamá con una sonrisa en la cama y le dice, ¿sabe? Ya no tengo dolor de cabeza, el Señor me sanó. Qué bueno entender que debemos de ser sencillos, tener esa fe, tener ese corazón simple como lo tienen los niños, ser claros delante del Señor. Ahora, la importancia que cuando vamos a la presencia del Señor, no solamente reconocer que somos necesitados, que todo depende de Él y que todo viene y proviene del Señor. La intercesión es aquella área donde yo me olvido de mí para clamar por los demás. Es donde yo ya no estoy presente, donde ya no pongo mis cosas, mis problemas delante del Señor, sino que pongo toda la necesidad de mis hermanos que están sufriendo. Y tenemos un ejemplo claro de la reina Esther. Esther, cuando va a ver al rey, Esther capítulo 4 y 5, usted puede ver allí, ella no pensó en ella pensó en su pueblo. Ella intercedió por su pueblo, no por su necesidad, no por su problema. Y eso es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros entramos o tenemos esa mentalidad de interceder, de orar, nos olvidamos de nuestras situaciones porque la tenemos en claro y entendemos que Dios tiene el control de todo. Y mientras que yo me sigo ocupando de las necesidades del pueblo, de la necesidad de aquel que no puede valerse por sí mismo, Dios se ocupa de lo mío. Tenemos otro ejemplo, Abigail. Abigail fue al encuentro de David para pedir, para suplicar por su familia, que no podía luchar por sí misma. Y qué bueno es poder entender esto. Y eso lo entendemos cuando comenzamos a mirar hacia nuestro alrededor, cuando sacamos el foco de que somos nosotros los necesitados, cuando sacamos del foco que somos solo nosotros que sufrimos y miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar que hay muchísimos que sufren mucho más que nosotros. En la oración podemos recordar y reconocer el poder del Señor, su amor, su misericordia hacia la humanidad pecadora, hacia mí. Y podemos reconocer que todo viene y proviene de Él y que Él tiene poder para darnos la victoria. Pero también en la oración debo recordar la fidelidad del Señor. Él es fiel, Él promete y Él cumple. Y aquí encontramos esta maravillosa promesa: pedid y se os dará. Entonces tengo que accionar. Aquí es un deber: pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué promesa maravillosa. Y entonces, ¿qué es lo que impide que nosotros estemos orando, que estemos ocupando esta maravillosa oportunidad que Dios nos da para estar en su presencia, para clamar a Dios por las necesidades? En cierta oportunidad, hace muchos años, Rumania era comunista, pero allí en Inglaterra había
una maestra con 9 alumnos en su escuelita bíblica dominical que habían recibido información de la iglesia de Rumania y cómo los hermanos eran perseguidos y maltratados, encarcelados y matados. Entonces ella incentivó a sus alumnos para orar por Rumania. Comenzaron a orar sus 8 alumnos, que eran los preadolescentes. Oraron y clamaron al Señor durante mucho tiempo, pero una mañana recibieron la noticia de que el comunismo había caído, que ahora los hermanos tenían libertad. Entonces una niña entra a la escuelita bíblica saltando y gritando: podemos cambiar el mundo, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar el mundo. Queridos hermanos, nuestra oración puede cambiar la historia de muchas vidas, puede cambiar la historia de naciones, puede cambiar la historia de las familias, puede cambiar. Entonces no te digas más, no puedo. ¿Quién soy yo? La palabra del Señor nos dice: donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo y pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nos da tantas promesas maravillosas, pero para poder entender la intercesión o la oración intercesora, es esa súplica que yo voy a hacer por aquel que no puede luchar solo. Es unirme y colocarme en el lugar del necesitado, de los débiles, de aquellos nuevos convertidos que de pronto no pueden, no tienen la fe, no conocen los medios para poder luchar y seguir firmes. Entonces, para poder interceder necesito 3 condiciones. Primero, fe. Fe de que Dios me oye y fe que el Señor va a responderme. Él no va a responder a mi manera, no va a responder en mi tiempo. Él va a hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Entonces yo tengo que tener fe para creer que eso va a suceder y también para esperar en el tiempo del Señor. También la segunda cosa que necesito es vivir la palabra. Vivir y creer en la palabra del Señor. Creer en su promesa, que lo que Él promete, Él nos dará. Si Él nos dice: donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo, en mi nombre, y pidieran al Padre, y Él se los dará, entonces es creer que Dios así lo va a hacer. Tercer cosa que necesito reunir, tercer condición, es ser agradecido. Alabar al Señor. Muchas veces venimos con una montaña de problemas y allí creemos que Dios tiene que estar paradito escuchando nuestro bla bla todo el día, pero nos olvidamos de venir con alabanza, con gratitud. Alabar y agradecer. Y esa es una de las cosas que el diablo ha querido robar de los intercesores, de los hombres y mujeres que oran. Es la gratitud. Porque cuando nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de alabar a Dios, creemos que Dios no nos va a escuchar. Comenzamos a rezongar y a renegar de Dios. Por eso debemos de aprender a orar con fe. Creer de que Dios está en el control de todo y que Dios es el que va a hacer y va a dar la victoria. Ahora, ¿por qué debemos de orar? Orar por los que necesitan, de ser fortalecido en medio de esta pandemia. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Aquellos que tal vez nunca tuvieron un verdadero encuentro con el Señor, no tuvieron una vida experimental con el Señor, se quedaron. Necesitamos orar por ellos para que Dios los fortalezca, que esa palabra que ha sido sembrada en sus corazones pueda producir frutos. Pero también necesitamos de orar por aquellos que pasan necesidades, diferentes angustias, problemas de matrimonio, problemas económicos, diferentes situaciones. Pero también debemos de orar para que el amor de Cristo sea revelado en los corazones de la iglesia. Porque cuando yo tengo el amor del Señor, yo voy a accionar en amor.
Voy a servir al Señor y todo lo que voy a hacer es por amor. Para que la iglesia, para que los pueblos puedan conocer el amor del Señor, para que la palabra pueda ser predicada con valor, con denuedo, para que la gente pueda entender cuánto Dios le ama, para que la iglesia pueda vivir plenamente y disfrutar del amor de Dios, pero también para que la iglesia pueda despertar y accionar. Estamos en el último tiempo. La iglesia sigue durmiendo. Debe despertar y ocupar su lugar de honor. Ocupar ese lugar maravilloso, sabiendo que es un privilegio servir al Señor. En una oportunidad en el África, siempre el mar arroja los pequeños peces a la orilla. Iba un turista americano corriendo temprano en la mañana y cuando ve toda esa catástrofe, comenzó a correr y a juntar los pececitos y colocar en su remera y echarlos al mar. De repente él ve un africano que viene corriendo también, entonces él le dice: hey, ¿por qué no hacen algo? Mira cuántos peces. Entonces el africano lo miró con una sonrisa y dice: son millones. En el fondo del mar hay otros tantos. Pero el americano sencillamente se inclinó y dijo: sí, son millones. Pero y comenzó a juntar los pececitos y colocar en su remera, sacó su remera y comenzó a colocar los pececitos y dijo: este no morirá. Y corría y los arrojaba nuevamente en el mar. Queridos hermanos y hermanas, por aquellos que nosotros clamamos, oramos, estos no morirán, sino que estos servirán al Señor. Estos tendrán un encuentro con el Señor. Estos serán liberados. ¿Qué vas a hacer de ahora en más? La decisión es personal. Cada uno decide el rumbo de su vida, pero hay decisiones que podrán bendecirnos en el momento y también a largo plazo. Hay decisiones que van a afectarnos a nosotros y nuestras generaciones si el Señor no viene pronto. ¿Cuál será tu decisión? Que Dios te bendiga ricamente. Ha sido un placer.